Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a Iglesia en Casa. Allí donde estás, junto a nosotros, adoremos el nombre de nuestro Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana por bendecirnos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias porque este es el día que tú hiciste, en él nos alegraremos y nos gozaremos. Iglesia en Casa, presente para glorificarte, Señor, desde nuestras casas, para bendecir tu sagrado y hermoso nombre, para agradecerte por tus múltiples favores y tus bendiciones concedidas en el transcurso de la semana pasada. Este es el día que has hecho. Hoy, Señor, un día como hoy, te levantaste de entre los muertos para garantizar nuestra salvación, para darnos victoria sobre toda fuerza del mal y para ampararnos y garantizar nuestro caminar contigo en esta tierra. Te pedimos, Señor, que bendigas este servicio de principio a fin, que la palabra leída, ella será también cantada. Tu palabra será, Señor, expuesta. Oramos que alumbres los ojos de vuestro entendimiento para que conozcamos y sepamos tu voluntad. Que los dichos de nuestros labios y la meditación de nuestro corazón sea grato delante de ti. Bendice a tu pueblo, Señor, congregado en casa, desde temprano ya en comunión, en familia, reunidos ahí en el hogar para bendecir tu nombre. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo, que pronto podamos volver a tu casa de oración, donde te alabaremos y te bendeciremos como lo hacíamos en el pasado. Oh Dios, crea ese espacio y da, Señor, tú la orden desde el cielo a los gobernantes de esta tierra, para que tengamos, Señor, esa libertad de poder congregar y de poder, Señor, publicar bíblica y públicamente tu palabra. Señor, glorifícate. Oramos por nuestra nación. Te pedimos, soberano Dios, que bendigas nuestra patria, que la cubras con tu sangre y que hagas, Señor, que nuestra nación se sane y se restaure. Señor, oramos que derrames tu bendición sobre toda la tierra, sobre todo el globo terráqueo. Pedimos, Señor, tu gracia, tu favor, tu perdón, tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Finalmente, te imploramos el perdón de nuestros muchos pecados. Te pedimos que nos santifiques, que laves nuestro corazón con esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, y que nuestro ser completo
sea, Señor, dedicado a ti para alabanza de tu nombre. Gracias, bendito Dios y Padre, en el nombre del Señor. Amada iglesia, alabemos juntos con alegría a nuestro Dios todopoderoso, soberano, grande en misericordia. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, y solo a ti, bendito Padre Celestial, único, digno de toda alabanza. Vence la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra negra está, la tierra negra está.
venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Queridos hermanos, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, con la gracia del Señor, estar al frente de ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos, Iglesia en Casa, y un saludo afectuoso desde sus casas, hermanos, de parte de mi persona. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. Y para ello vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 22 al 34. Dice la palabra del Señor: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él
y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queridos hermanos, vamos a orar para poder seguir meditando en esta hermosa palabra del Señor, llamado como tema el toque del Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque tengo la oportunidad, Señor, de poder dirigirnos a tu iglesia, para poder, Señor, discernirlo, para poder discernir tu palabra, Señor, y que pueda ella, Señor, encontrar el lugar apropiado, Señor, para liberar, para, Señor Dios mío, fortalecer, para regocijar, Señor, y para que en ella, Señor, tu iglesia siga creciendo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Queridos hermanos, hoy tocaremos la historia de esta mujer. Esta mujer, hermanos, que ha pasado situaciones muy adversas en la vida. Historia de esta mujer que fue tocada por el Señor Jesucristo. Pero para tener bien los antecedentes de la historia, podemos encontrar dos historias entrelazadas. Uno, la historia de Jairo y su hija que estaba agonizante. Y otra es la historia de esta mujer de flujo de sangre que tenía 12 años de estar padeciendo. Pero antes de esta historia, también tenemos otras historias que hablan acerca de las tempestades en el mar, la tempestad en el viento, la tempestad también, hermanos, a través del mar que se había embravecido. Pero también, hermanos, podemos encontrar la sanidad del gadareno, la sanidad espiritual del gadareno. Hermanos, el hombre va a enfrentar un sinnúmero de dificultades, elementos adversos para el hombre, pero el Señor Jesucristo va a romper todos esos elementos que el hombre no puede salir adelante, que no puede romper. Y estos elementos, hermanos, los vamos a encontrar en este pasaje de la Biblia. Primer elemento adverso al hombre es las fuerzas hostiles de la naturaleza. Jesús allí calmó las tempestades en un momento difícil para los discípulos, pero algo tan interesante. Cuando Jesús termina de reprender al viento, a la tempestad y al mar, los discípulos asombrados dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este que aún los terremotos, las inundaciones y las sequías le obedecen? Las fuerzas del elemento natural. También están los poderes espirituales de maldad. Fue cuando el Señor Jesús sanó al endemoniado gadareno.
salieron centenares de demonios de su cuerpo, de su espíritu, de este hombre. Pero al final Jesús le dice a este hombre, una vez sano, con su sano oficio, Jesús le dice, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermanos, hay gente que practica la maldad. Hay gente que practica el ocultismo y es también un elemento adverso para el hombre. También está otro elemento adverso para el hombre, es las enfermedades incurables. Porque Jesús sanó la mujer que en ella había flujo de sangre por aproximadamente 12 años, nos dice la palabra del Señor. Enfermedades que no tienen cura, enfermedades que no hay vacuna, enfermedades que aquejan a la población, enfermedades que aquejan al mundo y no podemos encontrar una solución. Es otro elemento adverso para el hombre. Y el último elemento adverso para el hombre es la muerte. Se experimentó en la hija de Jairo, se experimentó en Lázaro, pero sin embargo el Señor Jesucristo tomó a estos hombres, a esta mujer, para resucitarlos, para que Dios, a través de este elemento tan importante, tan adverso para el hombre, pero para Dios todo lo es posible. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios puede hacer las cosas posibles, lo que el hombre no lo puede realizar. Y volviendo a la historia de la mujer que tenía flujo de sangre, hermanos, vemos que estaba el Señor Jesucristo caminando para ir a la casa de Jairo, pero el Señor se detuvo para atender el caso de una mujer con flujo de sangre. Es interesante que Jesús le atiende de inmediato. Me llama mucho la atención en ese sentido, donde las personas, los individuos veían a Jesús una ayuda. Él estaba presto. Él estaba de forma inmediata para ayudar, para sanar, para restaurar sus vidas. ¿Cuál era la condición de esta mujer? La Biblia dice que esta mujer había estado enferma por 12 años. Había sido atendida por muchos médicos y había gastado todo lo que ella tenía. Y cada vez empeoraba su situación. Ella no veía mejora, de tal manera que estaba en una situación muy difícil. Pero la enfermedad como tal le limitaba para hacer muchas cosas. Le limitaba para desempeñar algún día el rol de madre, porque no podía tener hijos. Le limitaba a sus quehaceres diarios porque no podía tocar los utensilios porque era impura. Y lo más doloroso era que debido a su enfermedad no podía ingresar al templo. Le era prohibido entrar al templo, de tal manera que la comunión con Dios estaba nula. Estaba relegada de todo tipo de evento social, totalmente marginada. Pero la historia de esta mujer en esta condición nos enseña que el ser humano también es tocado por el dolor, es tocado por el sufrimiento, es tocado porque es ciudadano de este mundo, por vivir en este planeta. No hay manera de evitar de ser tocado por el sufrimiento. Hermanos, todos nosotros sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, pasando por momentos difíciles. Son estas enfermedades desconocidas, raras, como esta maldita pandemia que está causando mucha muerte en nuestro mundo. Era una mujer en estado físico muy deprimente. Emocionalmente esta mujer estaba destruida. Socialmente esta mujer estaba siendo marginada. Espiritualmente esta mujer también estaba siendo relegada. No podía tener una comunión directa con el Señor, porque el lugar donde ella iba a adorar no podía entrar.
Pero hermanos, ¿cuántas ahora mismo este tipo de cosas está pasando? Pasando por experiencias difíciles, por situaciones similares, situaciones de dolor, de sufrimiento, de crisis, de problemas serios. Tal vez me está escuchando en esta mañana y está pasando por un momento difícil. Tal vez algún familiar, un amigo, un conocido que está pasando por un sufrimiento. Pero dice la historia, ¿pero qué pasó con la condición de esta mujer? La Biblia dice que oyó hablar de Jesús en Israel, y el ministerio público del Señor Jesucristo era muy conocido, porque Jesús iba de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, predicando, sanando a los enfermos, y eso se expandía la noticia en el territorio de Palestina. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y el Señor los sanó. Esta mujer había escuchado esta maravilla. Esta mujer había escuchado estas historias de milagro. Ella había escuchado que el Señor Jesús es el único que le podía sanar. El Señor Jesús es el único que podía salvarle. Y escuchar de Jesús se llenó, hermanos, de fe, se llenó de esperanza, porque la Biblia dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y lo dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y al oír Jesús, esta mujer, su fe creció, tuvo fe en el Mesías. De alguna manera, hermano, recibió la revelación del Espíritu Santo para entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Él podía sanarle de esa enfermedad. Y al oír de Jesús, supo que había una salida, supo que había una esperanza para ella. Por eso se aferró a la posibilidad de estar sana. Se dio cuenta que había una luz en medio de la oscuridad en el cual ella vivía. Se negó a seguir viviendo en esa condición, en esa situación, y por primera vez tuvo la capacidad de visualizar el cambio de mente, de transformación en su vida. Pero cuando la mente es transformada, hermanos, también la vida es transformada. Pues cada uno de nosotros, hermanos, vamos a ver esta luz de transformación. Vamos a ver esta sanidad en nuestra vida. Por cuanto se renueva la manera de pensar, se renueva la manera de vivir. Eso es lo que dice Pablo. Y esta mujer tuvo fe en esta renovación de la mente. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer creyó a Dios que podía hacer un milagro en su vida. Esta mujer depositó toda su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Esta mujer creyó en la palabra del Señor Jesús. Y esta mujer decidió que Dios realice un milagro en su vida, que viniera a su vida para bendecirla. Y recibió esa bendición por la fe. ¿Qué hizo? ¿Qué decisión tomó esta mujer? La Biblia dice que se acercó a Jesús, porque
La fe es práctica, la fe no es estática, no es inmóvil. La Biblia dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué decía que si tocare tan solamente su manto seré salva? La fe le dio la fuerza para llegar a donde estaba el Señor Jesucristo. Ella tomó la iniciativa de ir a Jesús. No se quedó encerrada con su problema, quejándose todo el tiempo. Ella vio la única oportunidad de acercarse a Jesús. Jesús no pasaba todos los días por ese lugar. Y por eso ella dice ahora o nunca, el Rey de la Gloria, el Rey del universo, iba a pasar por esa calle, iba a pasar por ese lugar, iba a pasar frente a ella. Había agotado todos los recursos humanos y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice la palabra. Y ahora tenía la posibilidad de encontrar con el Mesías, de encontrarse con el Salvador, de encontrarse con su Creador, de encontrarse con el que tiene el destino en sus manos. Hermanos, no sé cuál sea la situación que está pasando usted. Puede ser igual que esta mujer que está sufriendo, tal vez pérdida de un ser querido que hasta ahora no ha podido recuperarse. Tal vez se ha separado del cónyuge, la separación de los hijos y se siente muy solo. O está pasando una crisis económica. Tal vez la deuda le está acosando. O tal vez el hogar está convirtiéndose en un caos, en un desorden. No hay tranquilidad. Pero también la vida espiritual está arruinada. Y usted siente que está lejos de Dios. Usted siente que no puede fluir en la oración. No escucha la palabra de Dios. Usted sabe que está viviendo una vida desordenada. Usted no puede discernir la escritura. Hermanos, pero vemos que esta mujer, ¿por qué hacer? ¿Cómo enfrentar entonces esta crisis? ¿Qué hacer? Esta crisis puede ser también en la vida cristiana, porque a veces vienen dudas. ¿Hay acaso esperanza? Yo quiero decirle, hermano en Cristo Jesús, que Jesús es la única esperanza. Lo fue para esta mujer, lo será para usted también ahora mismo, pero hay que venir a Cristo, hay que venir a Jesús, hay que buscarle a Él. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hubo gente en el pasado que buscó a Dios con el alma, lo deseaba con el corazón. Había un anhelo profundo de encontrar la presencia del Señor por buscar en Él. Dice la palabra del Señor en Salmos 42, 1, 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Y Salmos 84, 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Era gente que buscaba desesperadamente a Dios. Era gente que sabía que allí podía encontrar respuesta. Hermanos, pero también en Isaías dice la palabra del Señor, 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre en el santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mirar
hermanos, al santo que habita en las alturas, en la eternidad. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros nos humillemos para que Él habite en cada uno de nosotros. Y ha dicho el Señor Jesús: yo te necesito. Señor, yo te necesito como el agua. Señor, yo te necesito como el aire. No puedo vivir sin ti. Yo te necesito ahora mismo. Son esas las cuales el Señor viene a habitar. Viene su presencia para transformar y para bendecir. Ahora, hermano, llegar a Jesús no era fácil para esta mujer. Le costó vencer mucho los obstáculos, pero solo los que vencen los obstáculos alcanzan la bendición. Había una multitud de por medio que le iba a llegar ante Jesús. Era considerada una mujer impura por su enfermedad, de tal manera que era rechazada y estaba expuesta a la vergüenza pública. ¿Cuántos obstáculos impiden orar? ¿Cuántos obstáculos nos impiden alabar? Nos impiden ayunar, para evangelizar, para predicar. ¿Qué cosas están interponiendo para que busques al Señor? Pero a pesar de estos impedimentos, encontramos en esta mujer que se acercó a Jesús. Ahora, ¿cómo podía acercarse a Jesús si era una mujer indigna? Según la ley levítica, se encontraba en una condición inmunda, excluida, marginada totalmente. Ella pudo encontrar un sinnúmero de pretextos para no ir al encuentro de Jesús, e incluso pretextos válidos. Estoy enferma, estoy cansada, no me siento bien, no soy capaz. Pero cuando visualizamos la esperanza en Jesús, no hay obstáculos que nos puedan impedir. Cuando alguien tiene la revelación del Hijo de Dios, cuando alguien sabe que Jesús es el Señor, cuando alguien sabe que allí está la solución, no importa los obstáculos, no importa el impedimento. Vamos, porque allí está la bendición para nuestra vida, para levantarnos, para encontrar la solución. Pero hay que creer y entender esta verdad. El ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús estaba pasando cerca, dice la Biblia que gritaba desesperadamente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que muchos le reprendían para que se callase, hasta los discípulos de Jesús, pero él clamó mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que Jesús lo llamó, y cuando escuchó la voz de Jesús, arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. No sé cómo lo hizo, pero cuando escuchó la voz del Señor, actuó. Asimismo también lo hizo Nicodemo. Ahora, hermanos, si Jesús es real, ¿por qué no venimos a Él? Si Él es el Dios, el soberano de todo cuanto existe en este mundo, ¿por qué no resistimos a Él? ¿Por qué tanta indiferencia, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a la presencia de Dios? ¿Por qué hay tantas cosas que complican o compiten con Dios? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ahora no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos primeramente la añadidura. Buscamos primeramente las cosas materiales. Buscamos primeramente las ganancias. Buscamos primeramente las bendiciones materiales. Pero prosiguiendo con la historia, ¿cuál fue el resultado? La Biblia dice enseguida, la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano del azote esta mujer. Jesús la sanó, no solo del flujo de sangre, sino del lastre que llevaba encima
por ser considerada impura. El poder de Jesús fluyó para sanar a esta mujer. Durante su ministerio, el Señor Jesús sanó a muchos. Dice en Mateo 15:30, y se le acercaron mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. La sanidad es para nosotros ahora. Hay muchos, dicen, ha sido en aquellos tiempos. No, hermanos, la palabra del Señor dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Mientras nosotros acudamos constantemente a Él en fe, mientras nosotros creamos en su poder, en sus promesas, en sus obras, Él va a actuar de una manera impecable, como lo ha actuado en los tiempos de Moisés. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús quería que este milagro no quedara en el anonimato. Era necesario que la mujer se identificara, diera testimonio de este milagro que había hecho en su vida. Hermanos, ¿qué hizo la mujer al ser descubierta? Dice la Biblia que vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Postrarse es una actitud de adoración, de reverencia. Postrarse es reconocer quién estaba frente de ella. Era nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Era el Dios eterno, y por quien estaba frente de ella era el Creador de todas las cosas. Hermanos, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Dice el texto, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora es interesante que Jesús le llama hija, la incorpora a su nueva familia. Ahora esta mujer tiene reconocimiento. Ahora es alguien. Jesús a esta mujer le está devolviendo la dignidad como mujer, como hija de Dios. Jesús lo restauró a su posición de hija. Ahora era una hija reconocida. Ahora era una hija, era parte de la familia de Dios. Porque para eso vino el Señor Jesucristo. Vino a identificarse con nuestra realidad. Y nuestra realidad es miseria, vergüenza, sufrimiento, caos, porque es la consecuencia del pecado. Y eso es el gran problema del ser humano. La caída, porque somos una raza caída. Pero Jesús vino a identificarse con esa realidad. Jesús, al hacerse hombre, experimentó el sufrimiento, el dolor, el rechazo, el abandono. Por eso Él nos entiende, porque Él vivió esa realidad. Por eso murió en la cruz del Calvario para llevar sobre su cuerpo toda miseria, toda desgracia, todo sufrimiento, toda maldición. El Señor Jesucristo murió para darnos la vida eterna. Hermanos, grande es el Señor. Hemos visto que esta mujer ha padecido. Hemos visto que esta mujer, hermanos, ha sido sanada, pero también ha sido restituida. También ha sido esta mujer creada para servir al Señor. Y este ejemplo y esta vida y este milagro que Dios ha hecho en esta mujer, hasta hoy seguimos seguimos predicando este ejemplo que Dios ha hecho como símbolo de su poder, de su gloria. Hermanos, cada uno tenemos la decisión. ¿Cómo quiere seguir viviendo? Si quiere ser sano, usted tiene que venir a Jesús. Si usted quiere ser libre, tiene que venir a Jesús. Si usted quiere tener vida eterna, tiene que venir a Jesús. No hay otro camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dijo también, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar, y el que a mí viene, yo no le echaré fuera. Hermanos, damos gracias al Señor por su bendita y hermosa santa palabra. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos para poder expresar, para poder disertar esta palabra del Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ahora la bendición pastoral. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mi Dios majestuoso, Dios del cielo, gobierna Él con gloria, poder y amor. Mi Dios majestuoso es. Mi Dios majestuoso, Dios del cielo, gobierna Él con gloria y poder y amor. Mi Dios majestuoso es. Mi Dios majestuoso es. Mi Dios majestuoso es.